Si nadie te aplaude, si nadie te reconoce, si ser correcto parece volverte invisible, entonces necesitas escuchar esto ahora. La verdad incómoda sobre ser un buen hombre es que mientras mejor intentas ser, menos parece importarle al mundo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo, y si quieres convertirte en un hombre que impone respeto en silencio, suscríbete ahora. Este canal es para pocos, y quizá no sea para ti, pero sí lo es, ya lo has sentido. Existe una idea que se nos vende desde la infancia: si eres un buen hombre, todo saldrá bien. Si trabajas duro, respetas a todos, te mantienes en silencio y evitas conflictos, la vida te va a recompensar. Pero cuando creces, especialmente en ciudades intensas como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, notas algo extraño. Los más correctos no son los más respetados. Los más leales no siempre son los más valorados. Y los que aguantan todo en silencio, muchas veces son los más ignorados. Esa es la verdad incómoda sobre ser un buen hombre. Nadie te enseña que la bondad sin firmeza se vuelve invisibilidad, que el carácter sin límites se vuelve explotación, que la paciencia sin postura se convierte en desprecio. En la vida cotidiana en México, esto aparece en pequeñas escenas: el hombre que trabaja en silencio mientras otros se llevan el crédito, el hijo que sostiene a la familia, pero nunca escucha un gracias, el amigo que siempre ayuda, y solo es recordado cuando lo necesitan. Y poco a poco surge una pregunta incómoda, casi prohibida: ¿ser un buen hombre realmente vale la pena? Este video no trata de abandonar los valores. Trata de entender por qué muchos hombres correctos viven frustrados, y por qué los estoicos ya sabían esto desde hace siglos. Porque la verdad no es cómoda, pero una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. En una colonia común de cualquier ciudad de México, hay un tipo de hombre que todos conocen, pero casi nadie ve. Se levanta temprano, trabaja, cumple, no se mete en problemas, no alza la voz, no exige nada, es bueno. Y justamente por eso, se vuelve predecible. En la oficina, es el que siempre dice: yo lo hago. El que se queda un poco más tarde. El que evita conflictos. El que no reclama cuando otro recibe el reconocimiento. Al principio lo respetan. Después, se acostumbran. Y finalmente, lo dan por hecho. En el transporte público lleno, mientras vuelve a casa, mira su reflejo en la ventana. No está enojado, pero tampoco está satisfecho. Siente que hace todo bien, y aún así algo no encaja. Esa incomodidad crece en silencio. No es frustración explosiva. Es algo peor, una erosión lenta. En muchos barrios mexicanos, se repite la misma historia. El hombre responsable se convierte en el pilar, y el pilar no recibe aplausos. Solo carga peso. La familia depende de él. El trabajo depende de él. Todos dependen de él. Pero nadie se pregunta si él está bien. Aquí aparece la primera grieta estoica. Marco Aurelio escribía que el deber es inevitable, pero también lo es la dignidad. Un hombre que cumple sin límites, enseña al mundo a usarlo sin respeto. No por maldad, por costumbre. Y esa es la trampa silenciosa. Cuando eres siempre el que resuelve, te conviertes en el que nadie teme perder. No porque no valgas, sino porque nunca mostraste que podrías irte. Nunca mostraste que tienes un límite. Nunca mostraste que tu calma también puede ser firmeza. Y el mundo moderno, rápido, ruidoso, competitivo, no premia la bondad pasiva. Premia la presencia. Premia la claridad. Premia al hombre que es justo, pero no disponible para todo. La pregunta empieza a formarse en la mente del espectador. ¿Ser bueno me está haciendo invisible? Porque esta historia apenas comienza. Hay una escena que se repite en miles de hogares mexicanos al final del día. La televisión encendida. El ruido de la calle entrando por la ventana. El cansancio acumulado. Y un hombre sentado en silencio, revisando su celular, sin realmente ver nada. Cumplió con todo. Trabajó. Pagó cuentas. Ayudó.
Escuchó. Hizo lo correcto. Siempre lo correcto. Pero dentro de él existe una sensación difícil de nombrar. No es rabia abierta. No es tristeza evidente. Es una presión interna, una mezcla de resignación con un leve vacío. Porque nadie le enseñó que ser un buen hombre sin dirección propia puede convertirse en una vida vivida para todos menos para uno mismo. En muchas culturas latinoamericanas, y México no es la excepción, al hombre se le educa para aguantar, para resolver, para no quejarse. Sé fuerte. No hagas drama. Los hombres de verdad cumplen. Y él cumple, siempre cumple. Pero hay un detalle que el estoicismo entendía con brutal claridad. Cumplir con el deber no significa desaparecer como individuo. Epicteto enseñaba que el respeto empieza por el dominio propio, y el dominio propio incluye saber decir no. El hombre que nunca pone límites se vuelve cómodo para todos. El amigo lo llama solo cuando necesita algo. La familia asume que él resolverá. En el trabajo saben que no protestará. Y así, sin darse cuenta, su identidad se reduce a una función. Ser útil. No ser respetado. No ser admirado. Solo, útil. En el tráfico de la ciudad, rodeado de claxones y luces rojas, aparece un pensamiento peligroso. Si dejo de hacer todo esto, ¿alguien lo notaría? No porque quiera irse, sino porque empieza a sospechar que su valor se mide solo por lo que entrega. Y ahí nace la incomodidad real. No es que ser bueno esté mal. Es que ser bueno sin presencia, sin carácter visible, sin firmeza, hace que el mundo te trate como un recurso, no como un hombre. Porque tarde o temprano, cada hombre enfrenta esta pregunta en silencio. ¿Estoy viviendo con dignidad o solo estoy cumpliendo expectativas? Y cuando esa pregunta aparece, ya no desaparece. En una taquería abierta hasta tarde, después de una jornada larga, varios hombres se reúnen alrededor de una mesa de plástico. Ríen, comentan el partido, hablan del tráfico, del trabajo, de la vida. Entre ellos hay uno que casi no habla. Escucha, asiente, sonríe cuando corresponde. Es el que siempre está, pero nunca es el centro. Nadie lo desprecia, pero tampoco lo toman en serio. Él es el que paga cuando falta dinero, el que presta el coche, el que escucha problemas ajenos a las 11 de la noche, el que nunca dice no puedo. Y sin darse cuenta, empieza a sentir algo incómodo. Mientras más disponible está, menos lo valoran. No por maldad de los demás, sino porque el ser humano se acostumbra rápido a lo que siempre está garantizado. En barrios de Ciudad de México, en Monterrey, en Puebla, esta escena se repite. El hombre confiable se vuelve parte del paisaje, como una pared, como una silla, como algo firme, pero silencioso. El estoicismo no enseñaba a ser frío, enseñaba a ser firme. Y hay una diferencia enorme. Marco Aurelio gobernaba un imperio, pero también sabía retirarse en silencio. Ayudaba, pero no se ofrecía a todo. Escuchaba, pero no se diluía. Un hombre que siempre dice sí, pierde peso en sus propias palabras. Un hombre que nunca se retira, nunca genera ausencia. Y sin ausencia, no hay valor percibido. Esa es una verdad difícil de aceptar. Si siempre estás disponible, tu presencia deja de ser especial. En la mesa de la taquería, alguien interrumpe al hombre silencioso. Otro habla más fuerte. Otro decide por el grupo. Él podría opinar. Podría marcar postura. Podría establecer límites. Pero no lo hace. Porque quiere ser bueno. Porque no quiere incomodar. Porque no quiere conflictos. Y en ese instante, sin que nadie lo note, cede un poco más de su lugar. La tensión crece lentamente. No es una tragedia. Es algo más sutil, la pérdida gradual de autoridad personal. El mundo no castiga al buen hombre, pero tampoco lo eleva automáticamente. El respeto no se otorga por sacrificio silencioso, se construye con presencia clara. Y la pregunta se vuelve más intensa. ¿Cuántas veces has callado para mantener la paz y terminaste perdiendo tu lugar?
Hay un momento específico en la vida de muchos hombres, un momento silencioso, casi invisible, en el que algo cambia por dentro. No ocurre en una gran crisis. Ocurre en un detalle pequeño. Tal vez es cuando en el trabajo alguien más joven, menos preparado, habla con más seguridad, y todos le escuchan. Tal vez es cuando la pareja deja de preguntar su opinión. Tal vez es cuando la familia asume que él siempre estará disponible, sin considerar si quiere estarlo. No es falta de amor. No es falta de aprecio. Es algo más complejo, la percepción de autoridad. En muchas ciudades de México, donde la vida es rápida y competitiva, el respeto no se basa solo en ser correcto. Se basa en la presencia, en la firmeza, en la claridad de límites. Y el hombre que siempre evita incomodar, termina siendo ignorado en decisiones importantes. Aquí aparece otra enseñanza estoica. Ser justo no significa ser débil. Ser tranquilo no significa ser invisible. Ser bueno no significa aceptar todo. Imagina a un hombre que nunca se enoja, nunca contradice, nunca marca territorio emocional. Al principio parece admirable. Después parece predecible. Y finalmente, parece irrelevante. No porque no valga, sino porque el mundo interpreta la ausencia de límites como ausencia de peso. En una cena familiar, alguien hace un comentario que lo incomoda. Podría responder. Podría marcar postura con calma. Podría defender su espacio. Pero sonríe. Calla. Deja pasar. Y ese pequeño momento se suma a cientos de otros. No explota. No discute. No confronta. Pero internamente, algo se acumula. El estoicismo no propone reprimir. Propone elegir cuándo hablar y cuándo no. La diferencia es sutil, pero cambia todo. Un hombre estoico no busca conflicto, pero tampoco huye de él cuando es necesario, porque entiende una regla dura. Si nunca muestras firmeza, el mundo asume que no la tienes. En la rutina diaria, entre tráfico, trabajo y responsabilidades, muchos hombres empiezan a sentir que viven correctamente, pero no viven con peso. Cumplen, pero no influyen. Ayudan, pero no son escuchados. Y entonces surge la sospecha más incómoda de todas. Tal vez ser un buen hombre no es suficiente. Hay una diferencia brutal entre ser un buen hombre y ser un hombre respetado. Muchos creen que ambas cosas son lo mismo. No lo son. En el ritmo acelerado de ciudades como CDMX o Monterrey, la vida no se detiene para reconocer al que siempre cumple. La vida avanza, y el que no marca su lugar, queda absorbido por el ruido. El hombre que nunca incomoda, que nunca contradice, que nunca se prioriza, termina viviendo en función de todos menos de sí mismo. Un sábado por la tarde, después de una semana pesada, ese hombre finalmente tiene unas horas libres. Podría descansar, podría salir, podría hacer algo que realmente quiera. Pero suena el teléfono. Alguien necesita ayuda. Alguien necesita un favor. Alguien necesita que él esté disponible. Y él acepta, no porque quiera, porque se siente obligado, porque cree que eso es lo que hace un buen hombre. Aquí está la trampa silenciosa. Cuando tu valor se basa únicamente en lo que haces por los demás, tu identidad se vuelve funcional. Eres el que resuelve, el que sostiene, el que responde, pero rara vez, el que elige. Los estoicos hablaban de autodominio, no de autosacrificio constante. Séneca advertía que quien se entrega sin medida, se vacía. Y un hombre vacío no se vuelve noble, se vuelve invisible. En muchas historias cotidianas, el hombre correcto empieza a notar que su tiempo nunca es realmente suyo. Siempre hay algo que atender, alguien que ayudar, algún problema que resolver. Y en ese ciclo, algo se erosiona. Su sentido de dirección propia. No porque el mundo sea injusto, sino porque él nunca dejó claro que su vida también le pertenece. El respeto no surge solo de la bondad. Surge de la combinación entre carácter y límites, entre calma y firmeza, entre ayudar y saber retirarse. La incomodidad crece dentro del espectador.
¿Cuántas veces has estado disponible cuando en realidad querías estar en otro lugar? ¿Cuántas veces dijiste sí solo para no decepcionar? ¿Cuántas veces sacrificaste tu tiempo esperando que alguien lo notara? Y la respuesta más dura aparece lentamente. Casi nadie lo nota. No porque no importes, sino porque enseñaste al mundo que siempre estarías ahí, sin condición. Hay un punto en el que el hombre que siempre fue correcto empieza a despertar. No por una tragedia, no por un fracaso enorme, sino por una suma de pequeños momentos en los que se da cuenta de algo inquietante. Su vida está llena de responsabilidades, pero vacía de elección. En el tráfico nocturno, rodeado de luces rojas y claxones, surge un pensamiento incómodo. ¿Estoy viviendo la vida que quiero, o solo la vida que esperan de mí? Ese pensamiento no llega con rabia, llega con claridad. Y cuando la claridad aparece, ya no se puede ignorar. En el trabajo, observa cómo otros hablan con seguridad, incluso cuando no tienen razón. En reuniones familiares, ve cómo las decisiones se toman sin preguntarle. Entre amigos, nota que lo buscan solo cuando necesitan algo. No es desprecio directo, es algo más sutil, falta de peso percibido. El estoicismo enseña que la reputación externa no se controla, pero la conducta sí. Y aquí está el giro. El problema no es ser un buen hombre. El problema es ser bueno sin dirección propia. Un hombre que no prioriza su tiempo enseña al mundo que su tiempo no es valioso. Un hombre que no marca límites enseña al mundo que puede ser presionado. Un hombre que nunca se retira enseña al mundo que siempre estará disponible. Y el mundo responde en consecuencia. Esa noche, al llegar a casa, se sienta en la oscuridad unos minutos. No hay drama. No hay explosión emocional. Solo una comprensión lenta y pesada. He vivido siendo correcto, pero no necesariamente siendo fiel a mí mismo. La incomodidad no es culpa de nadie. Es resultado de años de comportamiento silencioso, de años evitando incomodar, de años priorizando la paz externa sobre la claridad interna. Pero aquí ocurre algo decisivo, porque cuando un hombre ve esto con honestidad, algo cambia. No se vuelve agresivo, no se vuelve egoísta, no abandona sus valores. Se vuelve consciente, y la conciencia es peligrosa, porque después de verla, no puedes volver a actuar igual. La pregunta final empieza a formarse con fuerza. ¿Puedo seguir siendo un buen hombre, sin desaparecer dentro de ese papel? La respuesta está cerca. Pero primero, hay que enfrentar la verdad completa. La mayoría de los hombres nunca escucha esta verdad de frente. No porque sea falsa, sino porque incomoda demasiado. Durante años te dijeron que ser un buen hombre era suficiente, que el carácter, el esfuerzo y la paciencia serían recompensados. Pero la realidad es más fría. El mundo no siempre distingue entre un hombre noble y un hombre disponible para todo. El estoicismo no enseña a dejar de ser bueno. Enseña a dejar de ser ingenuo. Un hombre estoico ayuda, sí. Cumple, sí. Es leal, sí. Pero también sabe retirarse. Sabe decir no. Sabe sostener silencio. Y también sabe marcar presencia. Aquí está la revelación que empieza a emerger. Cuando tu bondad no tiene límites, deja de ser virtud y se convierte en expectativa ajena. No te explotan porque te odien. Te explotan porque pueden. Porque nunca mostraste que existía un punto donde tu calma se convierte en firmeza. Ser un buen hombre no significa ser accesible todo el tiempo. Significa actuar con valores, sin abandonar tu lugar en el mundo. Y muchos hombres descubren esto tarde, después de años siendo el que sostiene todo, sin ser realmente visto. La pregunta ahora es inevitable. ¿Cómo sigue siendo correcto, sin seguir siendo invisible? La respuesta completa aún no ha sido dicha. La verdad final no es cómoda, pero libera. Ser un buen hombre no te condena a ser ignorado. Lo que te vuelve invisible es vivir sin límites claros, sin dirección propia, sin la capacidad de retirarte cuando es necesario. La bondad sin firmeza se percibe como debilidad. La paciencia sin postura se percibe como sumisión.
y el silencio constante se interpreta como ausencia. Los estoicos entendían algo que hoy casi nadie dice en voz alta. El respeto no se exige, pero se construye con comportamiento visible, con decisiones, con límites, con presencia. Un hombre verdaderamente bueno no vive para complacer a todos. Vive de acuerdo con sus principios, incluso cuando eso incomoda. Ayuda, pero no se sacrifica sin medida. Escucha, pero también se hace escuchar. Está presente, pero no siempre disponible. Aquí está la transformación. Cuando un hombre deja de intentar agradar a todos, comienza a ser tomado en serio. No porque se vuelva duro, sino porque se vuelve claro. Y esa es la verdad incómoda sobre ser un buen hombre. No basta con ser correcto. Debes ser consciente de tu valor y actuar en consecuencia. No necesitas dejar de ser noble. Necesitas dejar de desaparecer. El siguiente paso es decidir qué harás con esta verdad. Tal vez nadie te dijo esto antes. Tal vez siempre creíste que ser un buen hombre era suficiente. Y tal vez, esta noche algo cambió dentro de ti. No necesitas volverte frío. No necesitas volverte agresivo. Solo necesitas dejar de vivir en automático. Porque el mundo trata de una forma distinta al hombre que se conoce y se respeta a sí mismo. Si este video te hizo pensar, quédate cerca. Aquí no hablamos de motivación barata. Hablamos de carácter, de disciplina, de claridad mental en un mundo ruidoso. Suscríbete si quieres entender cómo vivir con principios, sin desaparecer en el proceso. Porque los próximos videos no serán para todos. Serán para los que están listos para ver lo que la mayoría evita. Y ahora que conoces esta verdad, la pregunta es simple. ¿Seguirás siendo el mismo? ¿O empezarás a ser consciente?